algunas cosas que podrán ser racistas y tener algunas, y no obstante ser un racista, tener algunas verdades que decir América Latina. No sé, una pregunta. Sí, Cuando estaba yo leyendo esa parte, decía, es que es verdad, porque a veces los latinoamericanos no son trabajadores. O sea, por unos se apagan todos. O sea, hasta ahorita sigue esa ideología de que son perezosos y no trabajadores. Y esa ideología la tiene aquí. Esa ideología Que está aquí reflejada. Al principio Está grabando. Sí. Bien, vamos a hablar de Bunge, pero va a ser una clase un poco irregular, un poco, ¿no?, con ideas sueltas que trataremos de coordinar, ¿está bien? Primero es Bunge con relación a los textos que han leído de Bello, Sarmiento y Martí. Okay. Sí. Bueno, al principio es un texto pesado, como está escrito, ¿no? Pero al principio es un poco disparatado, toda su teoría de las razas y esas cosas, que pretende ser científico, pero no lo es, en fin. Pero cuando habla de la política, cuando habla de las características del hispanoamericano, hay algunas cosas que tienen puntos de contacto con lo que dice Martí, porque habla de estos señoritos o estos ricos que hacen su vida, dilapidan su fortuna en Europa, y no se ocupan de venir a trabajar, sino que lo que hacen es vivir la vida, y ya estaba en Bello también. Y no deja de tener razón en eso. Cuando hace comparaciones, él idealiza o engrandece las virtudes del pueblo norteamericano, que las tiene, pero hace su comparación y realmente ahí pues, los norteamericanos son emprendedores. Pone un ejemplo, incluso si hay un inglés o un norteamericano que tiene $1 millón, lo va a invertir para sacar 5 más, en América Latina no. Se lo va a gastar, lo dilapida divinamente sin trabajar y sin preocuparse, ¿no? No hay sentido moral en ese sentido del trabajo, ¿no? Ni visión de futuro. Ni visión de futuro. Entonces tampoco invertir en progresar, en prosperar. Él le llama eso la imaginación de la riqueza. De la riqueza, que no tiene imaginación. El hispanoamericano no tiene imaginación frente al anglosajón en general, que sí tiene imaginación, iniciativa. E incluso en esa parte habla de España, porque es muy gracioso, como dice el criollo andaluz, haciendo referencia a los señoritos andaluces, cosa que es una realidad también, ¿no? O sea, eso también lo conecta con Sarmiento. Algunos defectos del latinoamericano nos vienen heredados de España, sí, y enraizados por la colonia. Con la colonia, ¿no? Sí, sí. ¿Qué más? Y bueno, también cuando habla de la cultura, cuando habla de la cultura y la literatura, hay cosas con las que no estoy de acuerdo, pero es verdad que ciertas actitudes de ciertos intelectuales o escritores, qué sé yo, que entonces se creen por encima, miran a los demás así y se creen ya, como él los comparece, ¿no? Ya se creen un Flaubert o un Whitman o no sé qué, en fin, y los critica, ¿no? En ese sentido. Hay cosas, como está planteado, lo puede uno rechazar en alguna medida, pero no deja de deslizar ideas que son reales y que ya había tocado Bello de alguna manera y que Martí también las toca. Creo que sí, que... Está bien. Entonces, de Bello toca concretamente. De Bello toca la necesidad de esos jóvenes que están, los que tienen la suerte de tener la tierra y no la trabajan, los ricos y lo que están es gozando la vida. Ajá. Y se van a Europa y no sé qué. Ricos urbanos, que sí, la ciudad, los ricos ¿no? urbanos, exacto. Eso que como diría Borges, que la fortuna hizo, ¿no? Propietaria, ¿no? Incluso dice el indolente, ¿verdad? Que Borges, Bello usa el indolente, la palabra indolente, que es perezoso. Aquí está de nuevo, pereza, indolencia, desidia, es más o menos lo mismo. Pereza, él habla de todos estos defectos, indolencia, desidia, ¿no? ¿Qué más? Son las palabras que usa, pero es pereza. Y es todo eso de Bello. Incluso este que Bello en 1810 ve vegetando en las ciudades y teme
que no sea un ser productivo en la sociedad, a pesar de ser una de las clases vivas, de las clases que podría desarrollar el país. Vemos ahora que en 1918, 100 años después, sigue Lo mismo. en lo mismo, dilapidando la fortuna, no invirtiendo en sus tierras, gastándose el dinero, y ya viene la parte con Martí, y además de eso, podríamos casi decir que avergonzado de ser americano, a pesar de que vive de sus rentas, dilapidándose en los primeros mundos. Entonces hay mucho puente, ¿no? Y la idea del trabajo, ¿no? Y está con Martí también eso de, él sobreadmira a Estados Unidos, pero hay ideas que están también en el texto de Martí que hay que reconocerle a América, y él critica porque dice que los criollos en Hispanoamérica se dice que los americanos son, bueno, utiliza ahí algún adjetivo, ahora no lo recuerdo, pero y él dice, no, lo que son es trabajadores, prevén, tienen conciencia del futuro, ¿no? Que el latinoamericano no. Y está un poco en esto que Martí decía, a reconocerle a los Estados Unidos lo que son, no es criticarlo por criticarlo, es tiene valores, y los valores que tiene, ¿no? Y en ese sentido él no cae en ese dogmatismo de que todo es malo, todo es bueno, ¿no? Y le reconoce a Estados Unidos estos valores en el sentido del trabajo, que es una de las fórmulas que él da para la pereza. Una de las formas que él da es el trabajo, pero es un trabajo en un sentido, creo que ni Marx llegó a hablar de eso, es una praxis, ¿no? Laboral, vamos a decir, que incluye no solamente la agricultura, la ganadería, el comercio, las minas, también incluye la producción intelectual, las ciencias, el arte, la pintura, la literatura, o sea, bueno. y las finanzas, porque Sí, bueno, claro, el trabajo en el sentido amplio, no nada más la agricultura como veis. Exacto, que va a dar una riqueza de todo tipo, material, ¿no? Material, cultural, porque realmente él habla de la cultura por el trabajo, pero por cultura, cuando usted ve todas las cosas que él lista, ¿no? Son las ciencias, pero también son las artes, él habla de la mina, la agropecuaria, todo, pero también habla de pintar un cuadro, ¿no? Y es muy interesante que la praxis que desarrolla, porque todo esto es la fórmula de regeneración para progresar, ¿no? En ese trabajo incluye la praxis superestructural que diría Marx, no la estructural, que es la económica, sino la superestructural, que es la cultura. ¿Bien? La literatura, las artes, incluso la investigación científica, ya no para la tecnología, sino la pura investigación científica, todo eso forma parte de la praxis del trabajo. Es muy interesante, porque en ese sentido, por el mismo nivel, digamos, ¿no? De la riqueza de una nación, su producción literaria, pictórica, ¿no? Escultórica, y la agricultura, no sé qué. No se esperaría mucho de un dogmático positivista que nivelara, ¿no? Ambas cosas, ¿no? Y él lo hace. Entonces la cultura por el trabajo. Y en ese sentido se parte entonces ahora con Borges, con Bello, perdón. Hay que trabajar con él. Esto de la cultura no, Bello no habla mucho de eso, pero él sí lo hace. ¿Está bien? Muy bien. Y esta cosa, como ya dijo, y le reconoce a Estados Unidos la ética de trabajo de Estados Unidos, pero él complica más eso. Él habla de la gran imaginación. ¿Quién recuerda algo de eso? Hay dos imaginaciones, la pequeña y la grande. Entonces hace una distinción. Entonces habla de que nosotros no tenemos la gran imaginación, sino la pequeña. La gran imaginación, esa que crea, que conoce, que estudia, que conoce y que crea, porque él mezcla. Recuerdan que Martí hablaba de conocer, gobernar, resolver. Recuerdan la idea de conocimiento, conocer, saber, para gobernar, para resolver, para crear. Él juega con estas palabras también. ¿Bien? Porque si somos perezosos, porque pereza aquí no es solamente para trabajar, pereza para él es para qué? Para crear, para todo, sí, para todo, la imaginación. hasta para caminar. Tengo que hacer eso aquí y me quedo sentado. Ay, sí, estoy aquí en la hamaca. La pereza absoluta, pues en las 1000 y una noche, sí. Cheresa estaba sentada ahí, pero por lo menos estaba pensando, no estaba haciendo, pero es que esa pereza es absoluta. No hay ni de pensamiento ni de nada. Es una pereza totalmente infructuosa, infértil, que no crea, estéril por sí misma. Y hace el ejemplo, ¿no? del criollero de Europa, el europeo, que dice, sí, puedo trabajar después, porque la vida es muy corta y hay que disfrutarla.
y va a ser pone el gaucho un ejemplo de que sí, puedo trabajar mañana, la siguiente semana o dentro de 10 meses. No sé qué, una pereza total y una pereza temporal, pero al final al cabo es pereza. Mientras que el europeo, aunque parezca que no está haciendo según él, ¿no? está creando. Incluso recuerdan cómo aparece el inglés en el matadero, ¿recuerdan? ¿Cómo aparece? Montado a caballo. Montado a caballo. Pero venía del trabajo, pero dice absorto en su pensamiento. O sea, él está calculando, hoy produje 40 libras de un saladero de sal, mañana voy a producir 500, voy a traer una tecnología. O sea, incluso si usted va al flashback, va a ver que la presentación de ese inmigrante, porque ese es un inmigrante, ¿no? Europeo, en este caso inglés, él habla de 3 tipos de inmigración europea, que es la alemana, la inglesa y la francesa. Incluso la presentación, si ustedes leen el matadero, va a ver que el inglés está totalmente absorto en su... Él no está mirando el paisaje de una manera hedonista, no, él está creando en su tiempo libre, que es el momento de montar el caballo y regresar del trabajo. Entonces, eso es interesante, mientras que el latinoamericano no, y estamos entregados a una gran pereza, ¿no? A no leer lo que hay que leer, aunque no se duerma, ¿está bien? Porque yo ya me veo desde contando, lo vuelvo a leer, está todo aquí marcado. Entonces, y eso es un problema. Y él conecta eso con conocer, lo mismo de Martín, conocer. Claro, Martín no habla de pereza, porque ya esa es la parte cientificista del texto, quererle dar un toque científico, de psicología, ¿no? De que todo esto son datos positivos, datos científicos, ¿no? Que estoy utilizando para mi estudio, para mi análisis, todo eso es la carga científica que él le quiere dar a los cientificistas, porque no es realmente científico. Bien, Martín no nos habla de pereza, pero nos insinúa que realmente hay una ética de trabajo, ¿no? En Estados Unidos que realmente América Latina debiera aprender de ello. Y este hombre vuelve con esto, pero no es solamente trabajo, es trabajo en términos de creación, de producción de cultura en un sentido general. No solamente riqueza material, también cultural, espiritual, y eso indica progreso, civilización, porque aquí estamos de nuevo con civilización y barbarie, porque progreso es civilización, en cierta forma. Y obviamente estas características de nuestra constitución psicológica no se corresponden. Y ahí entra Estados Unidos, ¿no? En una especie de una loba al trabajo, pero también a la gran imaginación norteamericana. Y de hecho, yo se lo digo un poco por esa parte, porque es muy interesante. ¿Qué página es esa? Eso es muy interesante. Él dice, es muy común en la arrogancia, vean esto es interesante, en la arrogancia latinoamericana, lo van a ver en Argentina, es muy común decir los americanos solo comen hamburguesas, ese tipo de cosas, la forma en que los latinoamericanos ven y dicen, y lo que le está diciendo, no lo dije así, qué estúpido, tienes tú para juzgar, ¿con qué arrogancia estás juzgando un país? Entonces hace la lista, que construye puentes, que construye edificios, que construye... edificio de 30 plantas, y aquí no se hace nada. No, y que tiene M, entonces incluso incluye escritores, Emerson, Whitman, hoy, es verdad, los tienen, están ahí. ¿Bien? Y entonces por ahí hace también una especie de ajuste. Debemos repensar cuál es la verdadera cultura, cuál es la verdadera imaginación. La que simplemente se toma un café en un bar, ¿no? A conversar bobería, o la que produce, la que crea cosas que impresionan al mundo. Y en ese sentido, él reconoce que esa gran imaginación, y ahí incluye después la imaginación de la riqueza, ¿no? Es la que tiene Estados Unidos, que América Latina lamentablemente no tiene. ¿Eso está en qué página? Y eso es interesante, ¿no? Que incluso piensen en términos del siglo XX, por ejemplo, que se habla mucho de la... No sé si en la 190. 190. No, está viendo la La construcción y todo eso de los pisos y todo empieza en el capítulo 14. ¿Qué página? Consecuencias trascendentales de la pereza criolla, página 208. 208. Bien, vamos a la del siglo 8. Sí, en la primera Habla de columna, Whitman, entonces columna A, sí, donde hablan de Emerson, Sí. Hegel.